Y Q y K, pues no es tan relevante para el aspecto de su examen, ¿no? Entonces yo les diría que se enfocaran en concreto a usos de Z y de C, que podrían ser más importantes. Pero claro, hay algunos usos, por ejemplo, con respecto a la Z y con respecto a la C, que son muy básicos o que son muy intuitivos y que yo creo que a lo mejor no todos necesitarán revisar o estar estudiando o aprendiéndose la regla, ¿no? Porque les digo, pues de pronto memorizar más reglas es como saturarse de información, ¿no? Entonces, en todo caso, si a mí se me complica algo particular, supongamos el uso de la doble C, de repente dudo si tengo que usar doble C o si tengo que usar a lo mejor X en su lugar, porque ya sabemos que en algunos contextos la X en posición intermedia y la doble C pueden sonar similar, ¿no? Entonces, ahí lo que podríamos hacer y le sugeriría es, del todo este conjunto de reglas que se puedan presentar aquí, muévanse específicamente a donde se nos habla del uso de la doble C, que está aquí algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, terminación en ción o en xión, ¿no? Específicamente. Entonces ya ahí ustedes pueden ir planteando algunas cuestiones específicas y nada más se enfocan entonces a esos casos concretos y pueden practicarlo, evidentemente, ¿no? Aquí dice, escribe palabras derivadas de las siguientes que se escriban con doble C. Calefactor. Palabras que con doble C que se derivan de calefactor, calefacción, ¿no? Conductor, conducción, introductor, introducción, etcétera, ¿no? Entonces son varios aspectos de práctica que les pueden servir, ¿no? Em, entonces, esa sería como la sugerencia, ¿vale? Que se enfoquen a aquellas reglas de manera concreta. Por ejemplo, si se me complica saber si tengo que escribir ZC, pues aquí viene la regla concreta. Los verbos renacer, convencer, crecer, etcétera, tienen C en el infinitivo. En algunas de sus formas toman el grupo consonántico ZC, ¿vale? Eh, Pon la forma correcta. Entonces viene la regla y después viene el ejercicio, ¿no? Nos están diciendo que los verbos que en infinitivo terminan, en este caso, en ser o en sir, lo podemos ver acá, ¿no? Renacer, convencer, crecer, los terminados en ser, o los terminados en sir como lucir, traducir, deducir, etcétera. Estos, al momento de conjugarse, van a tener que utilizar este grupo consonántico ZC, sobre todo cuando hablamos en primera persona tanto del indicativo como del subjuntivo, ¿no? Decimos traduzco y entonces eso lo tengo que escribir con ZC o traduzca con ZC, ¿no? Tanto del singular como del plural, ¿no? Porque nosotros sería traduzcamos, nosotros traduzcamos o, bueno, ahí tendríamos varias opciones. Entonces, ahí en concreto podríamos abordar esa regla, ¿no? Y ya no me fijo o ya no me enfoco tanto en el aspecto de querer memorizar todas las reglas relacionadas con la C o todas las reglas relacionadas con la Z, me enfoco nada más a aquellas que se me puedan complicar de pronto, ¿no? Y esto puede servir, esta sería como la sugerencia, digamos, ¿no? Obviamente, pues procuren practicar lo más que puedan de estos ejercicios, ¿no? Con estos ejercicios pueden ahí como ir entendiéndolo de mejor manera, de forma concreta, ¿vale? Entonces, esa sería mi sugerencia. Identifiquen de la grafía H, a lo mejor se me complica cuando escribo H después de X, ¿no? Si ese es mi problema, que ya lo mencionamos el antier, ¿no? Estuvimos mencionando, ¿cuándo puedo escribir H después de X? Pues cuando no está relacionado con el significado fuera, ¿no? O fuera de algo parecido. Entonces, más bien, perdón, cuando está relacionado con el significado fuera de la palabra, ¿no? Entonces, y a lo mejor ahí recordar las excepciones, ese tipo de aspectos. Entonces, ahí sería la sugerencia en ese sentido, ¿vale? Tengo una pregunta que me surgió mientras estudiaba. ¿Las abreviaturas de las profesiones como doctor, deben ir en mayúscula? No, no van en mayúscula las abreviaturas, a menos que inicien el enunciado, ¿no? Si la abreviatura está a inicio de la oración, irán en mayúscula. Si no, siempre será en minúscula, porque las profesiones, la pregunta es esa, ¿no? ¿Tú escribes las profesiones con mayúscula? No, ¿vale? Entonces, como no escribimos las profesiones en mayúscula, pues tampoco vamos a escribir las abreviaturas en mayúscula, ¿vale? Entonces, si por alguna razón la profesión abreviada iniciara el enunciado, ahí sí lo escribiríamos con mayúscula, pero si tú pones el señor o el doctor, ¿no? Como antes tienes el artículo el, entonces DR será con minúsculas nada más, ¿vale? Bueno, entonces ahí las cuestiones de sugerencias, chicos. No se preocupen tanto, digamos, por la cuestión de memorizar todas las reglas de las distintas grafías. Más bien preocúpense por
de ciertas grafías, identificar qué usos se complican. Si quieren, aprenden o memorizan esas reglas. Obviamente también practíquelas, ¿no? Entonces, esa sería más la cuestión con respecto a ello, ¿vale? ¿Tenemos alguna otra duda o comentario con respecto a aspectos de grafías de manera concreta? En lo que ustedes me dicen, si hay alguna otra pregunta o comentario, les voy a compartir el ejercicio que vamos a revisar a continuación. Se los voy a pasar por aquí, por el grupo del chat. Déjenme nada más lo convierto a PDF para que no les marque ahí los errores. Ok. Tipo ejercicio. Niña. Guardar. Ok, se los dejo aquí en el chat para que lo vayan revisando y quienes tengan preguntas o tengan dudas en general sobre grafías o sobre el ejercicio que vamos a revisar a continuación, las pueden ir planteando. Les estaba comentando al principio que hoy y mañana estaríamos trabajando con estos elementos de grafías y de acentuación. La siguiente semana vamos a culminar la parte de ortografía con signos de puntuación específicamente porque ya nos vamos acercando como al final de las sesiones, ¿no? Entonces, la siguiente semana tenemos que terminar la parte de puntuación. Después hablamos de textos, ¿no? Y obviamente hacemos también ejercicios de textos y ejercicios de puntuación. Y en el tiempo que nos pueda quedar, de manera concreta, pues agregamos algunas otras cuestiones de análisis de textitos o si ya empezaron a revisar esa página que les compartí, ¿cómo han sentido, por cierto? Si han revisado esta página que les compartí del examen de la Universidad de Guadalajara. Perdón, me distraje mientras les estaba hablando y no le he puesto en mandar. Ahí voy, ahí voy. La sección de lectura, que les dije que es como más cercana un poco al contexto de Ceneval, o no lo han revisado. ¿Cómo han sentido ahí aquí está, los ejercicios? Ahí está, ¿eh? Ya se los compartí. ¿Está en el grupo? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas, García? No, eso como era un recurso del que me acordé en el momento, se los dejé aquí en el chat, el link, para que se registraran y practicaran ahí. Ex, exo, extra significan fuera de. Exacto, Rodríguez, ¿no? Ex, exo, extra significan fuera de. Y estos prefijos pueden ir seguidos de palabras que inician con H o de la grafía H, siempre y cuando guarden ese significado, ¿no? Em, Como hemos dicho, ¿no? Exhumar, que la idea de exhumar es como sacar del ataúd, ¿no? Entonces tiene este contexto de fuera de, ¿no? Específicamente. Pero decíamos, no, por ejemplo, la palabra exorbitante, ¿no? Ahí no escribimos H después del prefijo ex porque ahí no tiene el significado, o más bien porque la palabra órbita, más bien, perdón, no se escribe con H, ¿no? Entonces, recuerden guardar estas relaciones esenciales en cuanto a lo que hemos venido comentando. Vaya por favor revisando el ejercicio, se los voy a compartir de todos modos aquí en la pantalla. Fíjense, o espero que se estén dando cuenta de cómo tienen ya
en estos días muchos recursos para practicar, ¿no? Para practicar las distintas cosas que pues ustedes decidan que necesitan trabajar, ¿no? Está la cuestión, como les decía, de la página que les compartí para practicar un poquito más en relación a comprensión, aunque no sea el exacto mismo tipo de pregunta, pero hay similitudes y sirve, ¿no? Está la cuestión de practicar acentuación, de practicar puntuación, de practicar grafías con el archivo que también ya les compartí antes y que les sugerí que estuvieran revisando en estos días. Entonces, medios tienen, recursos tienen. Aquí lo importante es que ustedes lo hagan por su cuenta, porque obviamente, pues en las clases no nos podemos poner únicamente a hacer ejercicios de un solo tema. Entonces, ustedes tienen que ir trabajando en aquello que consideren prioritario en su caso individual, ¿no? Porque no todos tienen las mismas problemáticas. Entonces, identifiquen cuáles son esas problemáticas o cuáles son esos puntos débiles, por decirlo de alguna forma, y decidan qué trabajar, ¿no? De manera concreta, en qué enfocarse por ahora. Tienen 4 semanas todavía para estar practicando. Entonces, ya es un aspecto meramente práctico en estos recursos que les he compartido. Cuando una oración termina con el punto de la abreviación, no se le tiene que agregar otro punto, ¿verdad? Correcto, Velázquez. Es decir, un punto de abreviatura no puede ir seguido de otro punto más. Puede ir seguido por cualquier otro signo de puntuación, pero no por por otro punto más. Y es algo que mencionamos también en la última sesión que tuvimos de seminarios, ¿no? En los seminarios del domingo, justo, llegamos a ese punto, ¿no? Se mencionó ese punto porque por ahí hicieron una pregunta similar. Hoy, por cierto, tenemos seminario de español. Justo hoy tenemos que terminar o vamos a procurar terminar todo lo teórico en cuanto a puntuación, ¿vale? Y mañana tendríamos el aspecto práctico. Entonces, justo si tienen preguntas así específicas de este tipo en cuanto a puntuación, les recomiendo que no se pierdan la clase de hoy en la noche, porque será el momento más adecuado para plantear estas dudas tan particulares o tan específicas que se puedan estar presentando para que el día del ejercicio, o sea, mañana, pues nos enfoquemos a esos casos específicos que podamos estar revisando en las preguntas que yo les vaya a plantear y las opciones de respuesta. Ok, vale, Acevedo, vamos a esperar un poquito a que el resto de los compañeros vaya terminando. ¿Cómo van? ¿Están por ahí de la mitad? Mientras, dale otra revisada, ¿no? Por si acaso fuera necesario en lo que van terminando los demás. Ok, vamos a definir 5 minutos más, ¿les parece? Y empezamos a revisar juntos. Los que vayan terminando, si tienen duda en alguna cosa, enfóquense un poquito más a eso y lo platicamos ahorita. Entonces, vean, aquí tenemos acentuación y grafías, ¿no? Los dos ejercicios.
Sí, correcto, Gómez. Efectivamente, como les comentaba hace un momento, no podemos escribir otro punto después de puntos de abreviaturas, pero sí podemos escribir cualquier otro signo de puntuación después del punto de abreviatura. Eh, Y decir que podemos escribir cualquier otro signo de puntuación después de un punto de abreviatura, eh, pues incluye los cuatro puntos, o sea, digo, los tres puntos, perdón, los puntos suspensivos, ¿no? Sí, sí puedo poner entonces suspensivos después de punto de abreviatura. ¿Es judío o judeo? Bueno, las dos palabras son correctas, tanto la palabra judío como la palabra judeo, ¿no? Pero depende del contexto de uso. Si tú hablas de judío específicamente, es una forma concreta por su religión o a una persona por su origen étnico, ¿no? De alguna forma, ¿vale? Mayormente con respecto a su religión. La idea de lo judío tiene que ver mayormente con la religión. Eh, y también se puede referir como judeo, ¿no? En cuanto al aspecto de hacer referencia al pueblo. Entonces, las dos cosas son correctas. Solo depende del contexto de uso para que decidas si lo escribes con I o si lo escribes con O, con E, perdón. Vale, 3 minutitos más y empezamos a comentar lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿eh? Correcto, Bedoya. La palabra todo es una palabra compuesta. ¿Cómo identificamos que una palabra es compuesta? Porque podemos darnos cuenta de que hay dos constituyentes que podríamos entender por separado. Es decir, en la palabra sándalo todo podemos identificar que existe sánalo, exacto, por sus raíces o sus dos constituyentes, ¿no? Sus dos palabras conformantes. Está sánalo, que ¿qué sería esa palabra sánalo? Un verbo, ¿no? Y todo, que podría ser en alguna medida, pues un pronombre, podría ser un adjetivo, depende del contexto. Pero bueno, de esa forma podemos identificar que una palabra es compuesta, porque podemos darnos cuenta que hay dos constituyentes que pueden por separado tener un significado diferente el uno del otro, pero que al juntarlos, entonces terminamos generando un nuevo significado, ¿no? Porque sánalo, en concreto, podríamos pensar, eh, pues que la idea ahí se constituye, perdón, de una forma verbal, ¿no? Y todo que nos habla de una cantidad, ¿no? Por separado. Pero cuando hablamos de sánalo todo, aquí les pongo qué significa, ¿no? Adquiere un nuevo significado, ¿vale? Pero palabras más pronombres átonos no son compuestas, ¿verdad? Son compuestas en la medida en el que suman sílabas, ¿no?
En ese sentido, o bajo esa condición, Gómez, podríamos pensar que los verbos más pronombres átonos podrían entenderse de alguna forma como palabras compuestas, o si quieren verlos como verbos compuestos, ¿no? Porque ahí los pronombres átonos sí suman sílabas, sí agregan sílabas y entonces extienden la palabra y ahí sí tiene con una influencia en cuanto a la acentuación, ¿no? Distinto a las palabras con terminación en mente, ¿no? Que hemos dicho que esta terminación en mente no genera ningún cambio realmente en la raíz o en el adjetivo, pero los pronombres átonos sí generan un crecimiento de la palabra, sí generan un aumento de sílabas y entonces sí pueden afectar la acentuación de la palabra, ¿no? Y la posición de la sílaba tónica. Bueno, vamos a empezar a revisar para que vayamos resolviendo cualquier duda que hayan tenido al respecto. Y en la primera parte, como les decía, pues primero había que identificar enunciados acentuados correcta e incorrectamente. La primera dice, lo mejor será que hablemos, ojo, ¿no? Con la profesora para explicarle la situación, ¿no? Yo dije, hablemos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ahí lo estoy diciendo como si fuera una palabra esdrújula, ¿no? Exacto, la palabra hablemos es grave o llana. Y ahí está escrita como si fuera esdrújula. Entonces ahí dice hablemos, ¿no? Entonces ahí dice específicamente, lo mejor será que hablemos con la profesora para explicarle la situación. Entonces, esto es un poquito con la intención de que ustedes vayan practicando o sigan practicando y recordando este aspecto de es importante identificar cuál es la sílaba tónica de la palabra, ¿no? Y podemos hacer este juego, ¿no? Esta sugerencia que se ha comentado en otras ocasiones. Hago la división silábica, ¿no? Como lo voy a hacer aquí arriba. O sea, yo ya sé que está conformada esta palabra por a, por ble y mos. Si me cuesta trabajo identificar cuál es la sílaba tónica, pues voy jugando con la tonicidad de las distintas sílabas. Digo hablemos, digo hablemos o digo hablemos, ¿no? Entonces, ya la forma adecuada me indica que es una palabra grave, justo. ¿Cómo termina en ese? No tendrá que acentuarse. Entonces, claro, esta está mal porque la palabra no debería llevar acento. Entonces, ahí. ¿Qué pasa con la segunda? Es la 27ª Navidad que mis padres intentan buscarme pareja. Exacto, ¿no? Está bien. Ahí tenemos la palabra vigésima y la palabra séptima. No están formando una compuesta, ¿no? ¿Cómo sé que no forman una compuesta? Porque no se están fusionando en un solo elemento. Si se estuvieran fusionando en un solo elemento, pues ahí habría algunas variaciones, algunos cambios en cuanto a la acentuación que ya conocen ustedes. Pero aquí las analizamos por separado. Entonces las dos palabras son esdrújulas, por eso las dos se van a acentuar, ¿no? Efectivamente. Entonces está correcto, está bien. Exacto, tampoco hay guión corto. Eso sí, los numerales no forman compuestas con guión corto. Los numerales solo forman compuestas sin guión corto, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, por si de repente se lo han preguntado, este, no vamos a formar numerales con guión corto. Siempre sin guión corto o separadas, ¿no? Hay las dos posibilidades. Esa pedrada me cayó a mí. Ah, la que de tus padres te buscan pareja en Navidad. 3 dice, el devenir histórico filosófico de la humanidad determina cada uno de nuestros procesos sociales. Exacto, ¿no? Está bien. Tengo otra compuesta sin guión corto y yo podría expresar esa palabra histórico filosófico. Aquí sí me aceptaría también la forma de con guión corto, ¿no? Específicamente. Entonces, ambas formas podrían ser correctas. ¿Qué es lo importante ahí? Simplemente observar cómo se está dando la acentuación, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo mismo que yo diga histórico, guión, oye, filosófico, a que esté como está escrito ahí, ¿no? Es exactamente igual a hacerla compuesta sin guión, ¿vale? Histórico, filosófico. Obviamente sabemos que aquí, pues la diferencia será que sin guión, filosófico. Ahí, me equivoqué. Entonces, ahí las dos cuestiones, ¿no?
esto quiero que quede bien claro. Las dos formas pueden ser correctas. Entonces, independientemente de cuestionarme si va con guión o va sin guión, más bien hay que cuestionarse cómo se acentuaría con guión corto y cómo se acentuaría sin guión corto, ¿no? Eso es lo importante. Con guión corto, pues sabemos que las dos conservan sus características. Sin guión corto, entendemos que histórico pierde su sílaba tónica, pero la conserva filosófico, ¿no? Entonces, se sigue acentuando la palabra filosófico. Bien. Em, Correcto, Acevedo. En las compuestas sin guión solo se acentúa la segunda. Devenir. Por aquí preguntan cuál es la sílaba tónica. Escuchen, ¿no? ¿Cómo lo pronuncio? Devenir. Además, cómo está escrito, ¿vale? Es aguda, ¿no? Suena fuerte al final. Porque si fuera grave, llevaría acento. Y si fuera esdrújula, también llevaría acento. Entonces, el hecho de que no esté acentuada la palabra devenir aquí, me está indicando que su entonación es de palabra aguda, que se pronuncia con fuerza hasta el final, ¿no? Entonces, por lo tanto, es palabra aguda. No se acentúa, obviamente, porque está terminando en consonante. Exacto, en R, justo. Bien, vamos con la número 4. El desarrollo artístico musical del infante debe formar parte de su educación infantil. Bien, está por guión, exacto, ¿no? Ahí tenemos el guión corto, entonces aquí sí puedo acentuar la primera parte o el primer componente, ¿no? El segundo obviamente no se acentúa por ser aguda terminada en L, pero está bien, ¿no? Vale. ¿Qué pusieron por aquí? He pensado que todas las palabras terminadas en dad siempre serán agudas. Todas las palabras terminadas en dad siempre serán agudas. Nunca he tenido tanto tiempo para detenerme a pensar en todas las palabras terminadas en dad, pero lo tendré en consideración, ¿vale? ¿Qué pasa con la número 5? Exacto, ¿no? Esta también es compuesta, pero compuesta sin guión, porque yo puedo identificar dos palabras distintas que están generando una nueva, ¿no? Judeo y cristiano, ¿vale? Entonces, obviamente judeo, al no tener guión corto, va a perder su sílaba tónica. Bajo ninguna circunstancia podría acentuarse. Y la palabra cristiano, que es la que conserva su sílaba tónica, pues es simplemente grave terminada en vocal. Entonces no tiene por qué acentuarse, ¿no? Aquí está mal entonces la acentuación. Tiene que ser sin acento específicamente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. Exacto. La sílaba tónica es la penúltima, ¿no? Judeocristiano. Así, sin acento. 6. Los conocimientos técnicos científicos de los aspirantes a bioquímica deben ser pulidos durante su paso por la ingeniería. Bien, ¿no? Tenemos compuesta con guión corto, las dos son palabras esdrújulas, así que las dos acentúan, ¿no? Técnico y científicos. Bioquímica, palabra esdrújula también. Ingeniería, perdón, tiene un hiato, ¿no? Hiato de cerrada tónica, entonces tenemos que acentuar de forma obligada. Entonces, vale, correcta también está. Em, Vamos con las 7. Mi prima ha elegido el color de pinta uñas para la novia, su hermana. Esta última no se ve muy satisfecha con la elección. ¿Qué piensan de esta? Correcto, ¿no? Está mal. Palabra compuesta sin guión. Y la tilde es en la U porque hay un hiato, exacto, ¿no? Justo, eso es lo que espero que identifiquen. La palabra pinta uñas sucede lo mismo que con la palabra corta uñas, que ya conocen y ya se han encontrado antes esa palabra, ¿no? Entonces, al unir a las dos palabras, termino formando un hiato, ¿no? Termino con dos vocales juntas, donde la tónica es la débil, la U, y ya sabemos que en esos contextos siempre debemos acentuar la débil tónica cuando se esté acompañando de una vocal fuerte, ¿no? Entonces, pinta uñas, al igual que corta uñas debe acentuarse en la U, aunque sea grave terminada en S, ¿no? Entonces, eso es lo único que está mal, porque todo lo demás está bien, ¿no? En este caso, el pronombre esta, ¿no? Esta, en este contexto, sí se acentuaría porque estamos sustituyendo al sustantivo, ¿vale? No lo está introduciendo. Entonces, como lo sustituye, se tiene que acentuar. Exacto, se refiere a la novia, ¿no?
que también, que a la vez es la hermana. Entonces hay como dos referentes ahí. La novia y la hermana son la misma persona. Entonces aquí ya dijimos que tendría que ser pinta uñas. Vale. 8. Juntémonos para pulir los detalles de la celebración y no veo. Ah, perdón, la celebración venidera. ¿Qué pasa con esta número 8? Claro, la palabra juntémonos, aquí estamos agregando pronombres átonos, ¿no? Entonces, como tenemos este nos agregado al final, pues se termina convirtiendo en palabra esdrújula y como palabra esdrújula se tiene que acentuar forzosamente. Exacto, justo el nos es un pronombre átono que se pegó y lo que les decía hace un momento, los pronombres átonos sí suman sílabas y sí pueden alterar la acentuación de una palabra, ¿no? Entonces, este está bien. 9. En México, el sanalotodo se utiliza como emoliente en la medicina tradicional náhuatl y zapoteca. ¿Qué piensan de esta última? Bien, está mal, ¿no? Tenemos la palabra sanalotodo, que si lo escuchan, pues la tonicidad no se da en sana, ¿no? Como ya hemos dicho, el primer componente pierde su sílaba tónica. La tonicidad está en todo, ¿vale? Justo, como en to específicamente, como palabra grave terminada en vocal, ¿no? Entonces, ahí está. Como pueden ver, en este ejercicio me enfoqué un poquito más a la cuestión de las palabras compuestas. Mayormente aquí estamos observando cuestiones de palabras compuestas. En el ejercicio que hagamos mañana, me voy a enfocar a la cuestión de hiatos y diptongos, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando poco a poco estos elementos, como lo podemos notar. Sánalo todo. Ahí está, tendría que ser de esa forma. Como sábelo todo, que hace no mucho se encontraron en uno de sus exámenes y que yo antes, tiempo atrás, les había puesto también en algún ejercicio. 10. El profesor le dijo a Juan, estudiate los capítulos 2 y 3 del libro de teoría, ya que no viniste a clases la semana pasada, ¿no? Claro, otra vez tenemos una palabra en estudiate similar a juntémonos, ¿no? Estudia por sí misma, ¿qué tipo de palabra sería? Grave, ¿no? Grave terminada en vocal, pero le agregué ese pronombre átono te, creció la palabra, dejó de ser grave porque sumó una sílaba y se convirtió en esdrújula, ¿no? Entonces, como esdrújula, sí tenemos que acentuarla. Bien, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la acentuación de palabras compuestas? Les reitero, este ejercicio de acentuación estuvo mayormente enfocado a eso, ¿no? A la cuestión de palabras compuestas con guión corto, sin guión corto, sumando sílabas o sumando pronombres átonos, ¿no? Cualquiera de estas tres características que hemos comentado. Vale, entonces si no hay dudas sobre esto, lo voy a quitar y pasamos a la segunda parte del ejercicio donde viene lo de grafías como tal. Entonces hay que identificar los enunciados escritos correcta e incorrectamente. El uno dice, el principal periódico de la ciudad se jacta de ser veraz y oportuno con la información que publica. Bien, bien, bien. Hasta que alguien dice que está mal, ¿no? Pues ese es el punto, Bedoya, ¿no? Que ustedes identifiquen por el contexto lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? Entonces, correcto, Acevedo. La oración está mal escrita, ¿no? La cuestión, justo, así como está escrito verás, con ese se refiere al verbo ver, ¿vale? Entonces, obviamente no tiene sentido en el contexto hablar del verbo ver. Tendríamos que escribir verás con Z, ¿no? De verdadero, ¿no? Específicamente. Bien, entonces esa es la cuestión. Son palabras, ¿cómo se llaman estas que suenan igual pero se escriben diferente? Son homófonos, ¿no? Exacto. Entonces tenemos aquí palabras homófonas entre verás, que estamos diciendo que es verbo ver, conjugado en futuro, obviamente, y verás con Z, que esta al ser aguda terminada en Z, pues no se acentúa, ¿no? Eh, verdadero. Entonces ahí tenemos un par de palabras homófonas, perdón. Bueno. A ver, o sea, hay similitud en cuanto a la terminación chavarrieta, pero no son palabras homófonas, ¿no? Capaz y capas se escriben casi igual, solo es la terminación en Z, pero cambian su lugar de acentuación, ¿no? O sea, su lugar de tonicidad específicamente. ¿Cómo se llaman estas que se pronuncian casi igual, que tienen diferente entonación, pero es similar o es cercana?
¿Se acuerdan cómo las llegamos a nombrar? Entonces, para que sean homófonas deben sonar igualito, ¿no? No, homónimas, no. Homónimas son homónimas podrían ser las que se escriben exactamente igual y suenan exactamente igual, que también se conocen como homógrafas. Exacto, son más bien parónimos, ¿no? Correcto, García. Entonces, esas son capas y capas, serían más bien palabras parónimas o parónimos, ¿no? Como absorber con B y adsorber con D, por ejemplo, ¿no? Convección y convicción, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay muchas y las estuvimos mencionando en su momento cuando le dimos bastante detalle a esta información, ¿no? Entonces, esas serían parónimas. Bien, ¿qué pasa con la segunda? Las aves rapaces acechan a los leones intentando robar su comida. Por aquí dicen que está mal acechan con ese, pero está mal porque no existe acechan con ese o porque está mal usado en ese contexto. Habrá que determinar, ¿no? Existen las dos, efectivamente, ¿no? Existe acechar con S y acechar con C, ¿vale? Sí está mal, definitivamente está mal, pero porque acechar con S en ese contexto no es correcto, ¿vale? Entonces vamos a ver justo otro par de palabritas. Em, Claro, acechar con C es como espiar, como acosar, observar, ¿no? Eso tiene que ver como en estado de cacería, ¿no? Como cazando nada más la situación. Eso sería acechar con C, ¿vale? Pues vamos a ponerlo así. Acechar con C tiene como sinónimos a espiar, a observar, a cazar, ¿no? Esos serían como los sinónimos. Y acechar con S, correcto, Bedoya, acechar con S, exacto, a guardar, bien, para la C. Acechar con S es más bien como tramar la trampa, tramar el espionaje, ¿no? O sea, como hacer este conjunto de ideas detrás del acechar con C, ¿no? Entonces, digamos que el paso previo a acechar con C sería acechar con S, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es justo como, justo poner trampas, planificar, exacto. Planificar la acechanza, vamos a poner. Eso sería acechar con S, como la planificación de la acechanza, la planificación del espionaje, de la observación, ¿vale? Bien, entonces ahí la diferencia. Obviamente en este contexto estamos hablando de que si están intentando robar su comida a los leones es porque nada más están a la expectativa, ¿no? O sea, como de a ver en qué momento pueden interferir, ¿vale? Bien, tres, el hurto de un tractor en la hacienda alertó a los vecinos. Correcto, Ortiz, justo, es como la planificación. Bien, la tercera está bien, ¿no? Hurtar, entonces, con H al principio, sinónimo de robar, obviamente. Esa sería mayormente la palabra que nos interesa, porque pues Hacienda me parece una palabra fácil, ¿no? El felino hincó los dientes en su presa, provocando borbotones de sangre. ¿Qué piensan de la 4? Bien, correcto. Entonces, la palabra hincar se escribe con H e hincar puede tener más de un significado. Recuerden que las palabras pueden ser em, se me olvidó el nombre. Polisemánticas, perdón, ¿no? Las palabras pueden ser polisemánticas y pueden adquirir entonces distintos significados en distintos sentidos, distintos significados en distintos contextos, quiero decir, a pesar de que se escriban igual, ¿no? Entonces, hincar con H puede ser como arrodillarse, pero también puede ser como hundir, ¿no? De manera concreta, como clavar, exacto. Bien. ¿Existe hincar sin H? Pues no, o sea, que yo tenga conocimiento de hincar sin H, no existe la palabra, ¿no? Digo, es cuestión de que busquemos en el diccionario a ver si llega a aparecer un significado, pero me parece que no. Borbotones se refiere como a chorros de sangre, exacto, ¿no? Borbotones de sangre se refiere a chorros, ¿no? Así como en una gran cantidad. Las palabras que tienen H muda tienen una regla específica para identificarlas. Pues sí, cuando tienen inicio de palabra, ¿no? Cuando están a inicio de palabra, sí existen reglas específicas que pueden consultar
en el archivo que ya les he compartido, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, cuando al principio de la palabra hay un diptongo, por ejemplo, ahí suele haber H al principio, ¿no? Y hay varias otras cuestiones que tienen que ver con prefijos de origen griego, sobre todo, ¿no? O sea, las palabras que inician por helio, las palabras que inician por ex, por hepta, por hexa, por emis, que ya tiene que ver más con aspectos muy particulares, con prefijos muy específicos. Pero sí, hay una serie de reglas específicas para saber cuándo una palabra inicia con H, que las pueden consultar, como les he comentado, en este archivo que ya les compartí. Bien, si nos da tiempo al final, podemos volver un poquito a eso. 5. Se espera que deduzcan un amplio porcentaje por pago anticipado en el SAT. Exacto, que es algo que les estaba comentando hace un momento, correcto, Chavarrieta y Chávez. Finalmente, recuerden que estábamos diciendo los verbos que en infinitivo terminan en ser, sir, con C, al momento de conjugarse en primera persona muchas veces, o en otras personas también, terminan conformando esta combinación consonántica de Z-C, ¿no? Como deducir, terminación en sir, al conjugarse, deduzcan, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Reducir y deducir pueden funcionar efectivamente en algún contexto como sinónimo, ¿no? Efectivamente, sí pueden funcionar como sinónimos, no en todo contexto, no serían sinónimos absolutos, pero en este contexto podrían funcionar, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con la 6? Aunque el proceso se entorpezca, está dispuesto a evidenciar la corrupción del servidor público. Lo que acabamos de comentar, correcto, Acevedo, ¿no? Entorpezca se deriva de entorpecer, ¿no? Terminación en ser con C. Al conjugarse, se combina, se hace la combinación ZC, ¿no? Entonces tendría que ser entorpezca con ZC. Justo, porque así pesca con S tiene que ver con pescados, ¿no? Con peces, correcto. Entonces, este está mal. Bien. La 7, debido a su flaqueza de ánimo, sus familiares se han mostrado, me falta un C ahí, ¿no? Se han mostrado preocupados específicamente. Pero claro, la palabra que particularmente nos interesa es flaqueza, ¿no? Aquí tenemos ciertas terminaciones que tienen que ver con el uso de la Z, ¿no? Terminaciones en es, esa, suelo, suela, por ejemplo, tienden a escribirse con Z, ¿no? Como flaqueza, ¿no? De flaquear, flaqueza se deriva esta palabrita. Exacto, ánimo reducido, correcto. 7, no, ya, perdón, ¿no? Esta ya la dijimos. 8, la abuela de Joaquín ha surcido sus calzoncillos para que no haya necesidad de comprarle nuevos. Bien, mal. Surcir, ¿no? La palabra surcir se escribe con Z. Y surcir, pues funciona como sinónimo de coser, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, ahí, esto es también como lo interesante de este tipo de ejercicios, que van aprendiendo palabritas nuevas en alguna medida, ¿no? ¿Está en desuso la palabra surcir? Seguramente sí, ¿no? Es cierto que muchas palabras, conforme va evolucionando el lenguaje y hay contacto entre más culturas y tal, pues de repente empiezan a generarse algunos cambios y entonces algunas formas empiezan a caer en desuso, ¿no? Entonces puede ser, si lo investigaste y efectivamente es así, justo puede ser que antes se haya podido escribir con S, pero ahora se prefiere la forma en Z, ¿no? Entonces ahí la cuestión. Sí, exacto, ¿no? Coser o tejer podrían funcionar como sus sustituyentes en la actualidad, ¿vale? Pero entonces esta quedamos que está mal porque la palabra surcir se escribe con Z. Entonces ya conocen una palabra nueva, si no la conocían antes, y saben que surcir se escribe con Z, ¿no? Entonces puede servir en algún contexto, en alguna situación. 9. La hazaña lograda por los rescatistas fue elogiada en todos los periódicos. Hazaña, ¿no? Efectivamente, la palabra hazaña se escribe con H al principio. Tiene que ver más con su origen etimológico, con el origen etimológico de la palabra, que sea la razón por la que se escribe con H al principio, ¿no? Pero efectivamente es correcta la forma así. Y 10, ha perdido la hilación de la narración, así que tuvo que reiniciar la lectura.
Exacto. Estas se las volví a repetir porque ya se las he puesto en otros contextos y de repente les cuesta trabajo, pero según yo ya ha llegado a aparecer en alguno de sus exámenes de práctica por lo menos una vez, ¿no? La palabra hilación. Y recuerden que, claro, porque lo relacionan con hilo, ¿no? Con el hilo de la narración. Entonces de repente ahí se da la confusión, ¿no? O la duda. Pero hilación no tiene que ver con hilo en este contexto, ¿no? Hilación se refiere simplemente a, pues sí, habla de una secuencia lógica, pero no tiene relación con la palabra hilo. Por lo tanto, no se escribe con H, ¿no? Entonces, esta está mal. Recuerden que la palabra hilación se escribe sin H, porque no hablamos de hilo. Bien. Y bueno, ahí tendríamos en resumen el ejercicio. ¿Queda alguna pregunta o alguna duda en cuanto a esta segunda parte? ¿Algo que necesiten plantear o agregar al respecto? Ok, si no hay preguntas, entonces, sobre lo que hemos determinado como lo que está bien y lo que está mal y la información que estuvimos agregando, voy a borrar esto y aprovecho rápidamente para que puedan ver, digo, ya se los he mostrado antes en realidad. Ay, 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 me temo bastante. Aquí está, ¿no? Aquí empieza la cuestión de la H. Y aquí van a encontrar una serie de palabras que se escriben con H al inicio, ¿vale? Entonces, lo que ya decíamos, la presencia de diptongos a principio de palabra tiene que ver con eso. También se escriben con H las formas de los verbos que llevan H en el infinitivo. O sea, si el verbo en infinitivo se escribe con H, todas las conjugaciones de ese verbo se van a escribir con H, obviamente, ¿no? Lo que ya decíamos también, las palabras que son específicamente hueso, huevo, hueco y huérfano, todas ellas llevan H, pero al momento de generar derivaciones, entonces pierden la H, ¿no? Lo que hemos estado diciendo. Aquí se escriben con H hueco, huérfano, hueso, huevo por la idea del diptongo al principio, ¿no? Como ya en sus derivadas se pierde el diptongo, pues también se pierde la H de forma concreta, ¿vale? Y bueno, ahí tendríamos la cuestión. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero bueno, ahí la cuestión es recordar sobre todo el aspecto reglamentario. Aquí tenemos otra regla, ¿no? Se escribe con H las palabras que empiezan por Entonces, si la palabra empieza por seguido de vocal, pues ahí tenemos la reglita. Humanidad, humildad o humilde. em, Húmero, por ejemplo, también podríamos pensar en esa otra palabra. Bueno, y ahí vienen una serie de palabritas que ustedes pueden practicar, ¿no? En cuanto al uso de la H. Aquí viene otro uso. Se escriben con H las palabras que empiezan por orm, or, erm, ern, olg, uoj, ¿no? Y les ponen cuáles son las excepciones. Ermita y ermitaño, ¿no? Entonces, ahí les ponen también algunos ejemplos y ejercicios. Exacto, la palabra oquedad, sé que venía en uno de los últimos exámenes que hicieron de admisión y ahí tenían que recordar ese aspecto, justo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado con anterioridad en las clases en la primera vuelta, si se acuerdan, y ya también se los he puesto en ejercicios y tal. Entonces, espero que se hayan acordado de eso en su momento cuando vieron esta palabra en su examen de la naval, ¿no? Espero que recordaran que oquedad se deriva de hueco y al ser derivada de hueco pierde la H, ¿no? Eso era lo que tenían que recordar. Umbilical, exacto, ¿no? Que ese umbilical sería más una cuestión, obviamente, excepcional, pero porque se deriva de ombligo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Gómez? Y la palabra ombligo no se escribe con H. Entonces, ahí seguimos haciendo la relación con cuál es la palabra raíz, ¿no? Si se deriva de una raíz que yo puedo identificar su escritura, entonces se deben conservar las mismas características, ¿no? Entonces, como ombligo no se escribe con H, umbilical tampoco, ¿vale? Bien. Y bueno, ahí pueden ver otros ejercicios, ¿no? Otras reglas de manera concreta. Con H las palabras que empiezan por isto o por osp, como historia u hospital. ¿Vale? Y bueno, es cuestión de que ustedes lo vayan revisando. Y aquí vienen una serie de prefijos que en automático deben escribirse con H. Ecto, helio, emi, que se los estaba comentando hace un momento. Aparte, estos son importantes, varios de ellos, porque son aspectos que ustedes van a necesitar en en su carrera, ¿no? En medicina específicamente. De hecho, van a llevar por ahí una materia
de etimologías. En mayor o menor medida tienen que hablar y tienen que ver etimologías y recordar los significados de estos prefijos o de estos sufijos o de estas raíces, mayormente de origen griego y algunas otras también de origen latino, ¿no? Entonces, les sirve finalmente tener como estos elementos o esta información. Bien. Bueno, entonces ahí lo tienen, chicos. Es otra vez para mostrarles la gran variedad de temas y ejercicios que pueden estar practicando y abordando en este archivo. Vale, si no tenemos ningún comentario o duda antes de finalizar, pues más bien vamos a finalizar porque parece ser que todo mayormente claro, ¿verdad? Pues mañana hacemos los últimos